Muy buenas a todos, bienvenidos al curso de máquinas eléctricas ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca y esto comienza ya. A continuación vamos a ver la parte 3 de los motores síncronos, en el que miraremos el efecto de excitación y la corrección del factor de potencia. Entonces primero vamos a analizar el efecto de excitación para la condición sin carga, es decir, la marcha en vacío. Para todos estos vamos a suponer un motor ideal, es decir, su resistencia de devanado va a ser igual a 0, sus pérdidas de rozamiento van a ser igual a 0. Para el primer caso vamos a tener pues que EA, el voltaje de excitación, va a ser igual al voltaje por fase, lo que me causa pues que obviamente que nuestra corriente de armadura sea 0 y nuestro ángulo eléctrico sea 0. Obteniendo nosotros pues nuestra excitación normal, que va a ser este caso que tenemos aquí. Están en fase las dos y su magnitud es la misma, lo que me ocasiona una corriente 0, pues no va a haber corriente a través de la reactancia síncrona. Ahora pues vamos a analizar el caso, también vamos a tener el caso de sobreexcitación. Para este caso, para el caso anterior tenemos que tener en cuenta nosotros, como no hay corriente, pues por consiguiente no va a haber potencia desarrollada para la excitación normal. Simplemente pues va a estar de manera síncrona, la frecuencia del rotor pues va a estar a la misma frecuencia del voltaje de fase. En el caso de sobreexcitación, pues nosotros en este caso vamos a tener que nuestra corriente va a estar en adelanto. Y pues para este caso, como E sub A va a ser mayor a BA, se va a generar la corriente de la siguiente forma. Va a ser igual a J E sub A menos BA sobre XS. Notemos que la magnitud de EA es mayor a la magnitud de BA, por consiguiente la corriente sería de esta forma. Y pues nuestra potencia compleja de entrada del motor va a ser de la forma menos J3BA por I sub A a partir de esta ecuación. Y ahora cuando tenemos nosotros subexcitación, pues nuevamente vamos a analizarlo cuando el ángulo pues el ángulo eléctrico va a ser igual a 0, pues nosotros tenemos que B sub A va a ser menor a E sub A, lo que me genera en el sentido contrario la corriente BA menos E sub A sobre XS, causándome una potencia compleja de 3BA I sub A por J. Ahora, esto era la condición sin carga, ¿sí? Entonces sin carga, ¿qué quiere decir? Que nuestro EA, nuestro ángulo eléctrico va a ser 0 y va a estar en fase en todos los casos con BA. Ahora en nuestra condición de carga pues tenemos la potencia desarrollada, que ya habíamos visto que es de la forma 3BA E sub A seno del ángulo eléctrico sobre XS. Y pues la potencia es constante, BA, XS y A seno del ángulo son constantes. Recordemos que en nuestras curvas B este varía. Si varía varía por la misma línea manteniéndose constante. Entonces si varía EA por BF también varía el ángulo eléctrico. Es decir, si varía EA, nuestro voltaje de fase hace que varíe nuestro ángulo eléctrico. Y obtenemos aquí nuevamente nuestras curvas B para este caso, donde tenemos que IA, coseno del ángulo, se va a mantener constante, nuestra magnitud en esta línea. Y aquí nuestra magnitud, que va a ser EA por seno del ángulo eléctrico, también se va a mantener constante, dependiendo si es en adelanto, independiente de si es en atraso igual a la unidad, en adelanto igual a la unidad o en atraso. Entonces aquí nosotros tenemos en atraso esta línea punteada y vemos cómo este punteo se me comporta igual para las condiciones en atraso. Igual a la unidad vemos la línea continua, cómo se comporta para la línea continua. Y en adelanto vemos una línea constantemente punteada y vemos cómo se me comporta para este caso. Y pues el cambio de nuestro voltaje de excitación va acompañado del cambio de nuestra corriente de armadura, pues donde ves BA menos EA sobre JXS. Para un motor ideal, la potencia desarrollada va a ser igual a la potencia de entrada, que va a ser 3BA por IA por el coseno del ángulo. Y como la potencia de entrada es constante, IA coseno del ángulo es constante. Nuevamente, lo que tenemos aquí. Esto va a ser constante. Entonces, las curvas B. Bueno, graduando el nivel de excitación, la corriente de armadura es mínima en fase cuando está en fase cuando la corriente de armadura está en fase al voltaje de fase, pues con nuestro factor de potencia igual a 1. En este caso la corriente de armadura, como podemos ver aquí, es la más pequeñita. Cuando el factor de potencia está en atraso es cuando está subexcitado. En este caso nosotros tenemos una carga inductiva cuando está en atraso. Y cuando el factor de potencia está en adelanto, está sobreexcitado, lo que me genera una carga capacitiva.
Y aquí nosotros podemos ver cómo es sin carga, con carga parcial y a plena carga las respectivas curvas. Y aquí nosotros vemos cómo va la curva cuando es el factor igual a la unidad. Y aquí va a ser el factor en atraso y aquí el factor de potencia en adelanto respecto nuestra corriente de campo a nuestra corriente de armadura. Igualmente aquí nosotros vamos a tener nuestra corriente de campo versus nuestra corriente de armadura, pero con respecto al factor de potencia. Y aquí vemos cómo se comporta el factor de potencia igual a la unidad cuando va a ser sin carga, con carga parcial y a plena carga. A continuación vamos a hacer un ejemplo de efecto de excitación. Entonces, un motor síncrono trifásico de 208 voltios conectado en Y tiene una reactancia síncrona de 4 ohmios por fase y una resistencia de vanado de armadura despreciable. Con cierta carga, el motor toma 7.2 kilovatios con un factor de potencia de 0.8 en atraso. Si la potencia desarrollada del motor permanece sin cambio al tiempo que se incrementa en el 50% el voltaje de excitación, este voltaje de excitación se incrementa incrementando la corriente de campo, ¿sí? Entonces nosotros incrementando este E sub A al 50%, pues vamos a determinar nuevamente cuánto es I sub A2 y FP2. O sea, bajo estas condiciones sería E sub A1 y cuando incrementamos el 50% sería E sub A2 y hallamos nuestra nueva corriente de armadura y nuestro nuevo factor de potencia. Entonces hallamos las condiciones iniciales en el cual tenemos que B sub A es 208 sobre raíz de 3 con ángulo de 0, lo que me da 120 con ángulo de 0. Nuestra corriente, la magnitud va a ser pues 7200, nuestra potencia sobre 3 veces, o sea las 3 fases por 120 voltios, lo que me da 25 amperios por fase. Y pues mi corriente pues simplemente va a ser 25 con ángulo de coseno de arcoseno de 0.8 negativo porque está en atraso, me dice allá, y me da 25 con ángulo de menos 36.87. Luego hallamos nuestro voltaje de excitación, que pues va a ser B sub A menos JXS por I sub A, 120 ángulo de 0 menos J4 por 25 con ángulo de 36.87. Lo que me da 100 con ángulo de menos 53.13. Entonces aquí ya tenemos que nuestro nuevo voltaje de excitación, como decimos, incrementamos el 150, es decir, va a ser E sub A por 1.5 que nos da 150 voltios. Tenemos la fórmula de la potencia desarrollada que es 3 B sub A por EA por el seno del ángulo. Para este caso, como vamos a hallar el ángulo que cambió, el ángulo eléctrico, pues lo llamamos delta 2 sobre XS. Despejando tenemos que seno de delta 2 es igual a la potencia desarrollada, que va a permanecer constante, por XS sobre 3BA por EA2. Y luego el seno de lambda 2 va a ser igual a 7200 por 4 sobre 3 por 120 por 150, lo que nos da 0.533. Hallando el arcoseno, encontramos nuestro ángulo 2, es decir, cuánto valió el ángulo eléctrico cuando incrementamos 150 voltios manteniendo la potencia constante, que nos da menos 32.23 grados. Ya con esto pues podemos hallar nosotros
nuestra corriente de armadura 2 o nuestra corriente por fase 2, que va a ser B sub A menos sobre E sub A2 sobre XS, 120 con ángulo de 0 menos 150 con ángulo de menos 32.23 sobre J4 ohmios, lo que nos da 20.073 con ángulo de 4.92 amperios. Y pues ya con el ángulo pues de la corriente hallamos nuestro factor de potencia, que pues es el coseno arcoseno de 4.92, lo que nos da el factor de potencia de 0.996 en adelanto. Ahora vamos a ver la corrección del factor de potencia. Entonces, en un voz infinito y a coseno de teta, nuestro factor de potencia, nuestro ángulo de desfase de corriente versus voltaje, es constante. Si se incrementa teta, se incrementa la corriente de armadura, causando mayores pérdidas en la línea de distribución. Es decir, nosotros, las empresas de energía por lo general nos van a cobrar o nos van a tener un sobrevalor, tanto en hogares como comercial como industrialmente. ¿Por qué? Porque ellos van a perder más energía en las líneas de distribución si nuestro factor de potencia es muy alto. Esto debido a que un factor de potencia alto nos implica mayor corriente en nuestra carga. Por eso, siempre lo que se debe intentar, tanto en el hogar como industrialmente, es que ese factor de potencia sea lo más cercano a la unidad posible, que es cuando nuestra corriente va a ser más bajita. Entonces, pues cuando es sobreexcitado, vimos nosotros que para este caso un motor síncrono, cuando es sobreexcitado, se comporta como un condensador, lo cual nos permite corregir el factor de potencia. Ahora, como les digo, esto ya casi no se utiliza, pero el principio es el mismo para saber bancos de condensadores que nosotros debemos utilizar o estar utilizando para ir corrigiendo el factor de potencia. Esto de medida industrial. En medida del hogar, nosotros lo que tenemos es que revisar equipos con un factor de potencia muy cercano a la unidad. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro suministro de carga trifásica, ¿sí? Y esta es nuestra carga, supongamos, en nuestra empresa, y pues vamos nosotros a conectar un motor síncrono para corregir un poco el factor de potencia y llevarlo nosotros al bus de infinito con un factor de potencia más cercano a la unidad. Entonces, si nosotros tenemos que SL más PL más QL es la potencia compleja requerida por el sistema eléctrico, por nuestra carga, y SM igual a PM menos JQM es la alimentación de potencia del motor síncrono, ¿sí? Esto es mi motor síncrono, lo que consume. La potencia compleja requerida pues va a ser de la forma P sub L más PM más JQL menos QM, o vamos a abreviarlo de la forma PT más JQT, nuestra potencia real o nuestra potencia activa y nuestra potencia reactiva. Y pues nuestro factor de potencia va a ser de la forma PT sobre ST. Ahora pues aquí nosotros vamos a tener nuestro triángulo de potencia de nuestra carga respectivamente, donde encontramos pues que aquí está nuestro factor de potencia para este caso. Y vamos a tener la potencia del motor, como podemos ver en este caso va hacia el otro sentido. Y si las sumamos ambas, pues como podemos ver, se me reduce bastante ese ángulo, por consiguiente se me aproxima mucho ese factor de potencia a la unidad, lo que disminuye nuestra potencia reactiva. A continuación vamos a hacer un ejemplo de la corrección del factor de potencia. Entonces, en condiciones normales, una planta de la industria usa 100 kVA con un factor de 0.6 en atraso. Entonces, se agrega un motor síncrono de 10 kW para mejorar el factor de potencia. Determine el factor de potencia conjunto, es decir, de todo el sistema, cuando el motor síncrono opera con un 0.5 del factor de potencia en adelanto, y cuál debe ser el factor de potencia del motor síncrono para mejorar el factor de potencia conjunto a 0.9 en atraso.
Entonces primero denominamos a los sud L o índice L para la carga y a los M cuando vamos a hablar del motor. Entonces el ángulo como tal sabemos pues va a ser negativo porque está en atraso, coseno a la menos 1 de 0.6 nuestro factor de potencia que me da menos 53.13. Para la potencia es conjugada, entonces vamos a obtener que la potencia aparente va a ser igual a 100 con ángulo de 53.13, lo que me es equivalente a 60 más J80 kilovoltioamperios. Para el caso del ángulo de motor tenemos que estar con 0.5 en adelanto, 60 positivo. Y pues mi potencia aparente pues es la potencia del motor sobre el factor de potencia del motor que me da 20 kilovoltioamperios la potencia aparente. Y fasorialmente pues tenemos que es 20 con ángulo de menos 60 kilovoltioamperios, que si lo expresamos me da 10 menos J 17.32 kilovoltioamperios. Con eso tenemos la potencia de la carga como la potencia del motor. Entonces tenemos nosotros pues que aquí ya nosotros tenemos nuestra potencia total del sistema que va a ser 60 más 10 más J de 80 menos 17.3 y pues tenemos que hacer 70 más J 62.68 kilovoltioamperios. A términos fasoriales nos da 93.96 con ángulo de 41.84 kilovoltioamperios. Tenemos que nuestro factor de potencia total va a ser coseno de 41.84 que nos da 0.74 en atraso. En atraso pues aquí es positivo, es inverso a en términos de la potencia es el conjugado de la corriente, entonces pues aunque aquí esté positivo en realidad va a ser en atraso, la corriente está en atraso respecto al voltaje. Ahora pues vamos a tener un factor de potencia de 0.9. ¿Cuánto es? Pues digamos nuestra potencia total del sistema va a ser 70 kilovatios, que es lo que tenemos aquí respectivamente, ¿sí? Esa es nuestra potencia total, entonces vamos a mantener la potencia total del sistema, la potencia real como tal, en vatios. Entonces 70 kilovatios sobre 0.9 pues me da una potencia reactiva de 77.778 kilovoltioamperios. Hallamos nuestro factor de potencia, nos dice que está en atraso, de manera que θ es menos 25.84. Nuestra potencia total reactiva y activa pues va a ser de 77.778 con ángulo de 25.84 kilovoltioamperios. Y pues expresado de esta forma 70 más J 33.9 kilovoltioamperios. Nuestra potencia del motor pues va a ser la potencia completa del sistema menos la potencia en la carga, que va a ser 70 más J.33.9 menos 60 más J80, lo que nos da que pues va a ser nuestra potencia del motor de 10 menos J.46.1 kilovoltioamperios. Es decir, vamos a tener que nuestra potencia va a ser de 47.172 con ángulo de menos 77.79 kilovoltioamperios. Nuestro θ va a ser 77.76. Es decir, nuestro factor de potencia va a ser el ángulo de 77.76 con ángulo de 0.21 en adelanto que operaría nuestro motor. En el caso pues de trabajar con 0.9 en atraso, nuestro motor operaría en estas condiciones. Y con esto terminamos la parte 3 de motores síncronos. Espero que esto haya sido de su aprendizaje. Muchas gracias.